Hubo un tiempo en que Roma creyó haber alcanzado la paz definitiva. Tras décadas de guerras civiles, conspiraciones y sangre derramada, el mundo romano parecía, por fin, estable. Las legiones custodiaban las fronteras, el Senado obedecía y un solo nombre simbolizaba el orden restaurado. Augusto había vencido al caos. Pero ningún imperio es eterno sin un heredero. Y ninguna obra tan grande puede sostenerse sin un precio. Cuando Augusto murió, Roma heredó algo más que un gobierno fuerte. Heredó una pregunta peligrosa. ¿Quién sería capaz de mantener unido aquello que había nacido tras la guerra civil? El elegido no fue un hombre carismático ni un líder amado por el pueblo. Fue alguien marcado por la huida, la pérdida y la disciplina. Un general eficaz, un administrador severo, un hombre reservado que jamás buscó el poder absoluto, pero que terminó gobernando el mundo romano durante más de 20 años. Su nombre fue Tiberio Claudio Nerón. Esta es la historia completa de su vida. Desde su nacimiento en una Roma aún desgarrada por la guerra civil, hasta su muerte solitaria lejos de la capital. La historia de su familia, de sus matrimonios, de sus campañas militares y de su relación con Augusto. El relato de un emperador que gobernó desde la distancia, rodeado de sospechas, silencios y traiciones. Todo contado paso a paso, en orden cronológico, con rigor histórico, sin saltos ni adornos innecesarios. Porque para comprender el imperio que dejó Augusto, primero hay que comprender al hombre que tuvo que sostenerlo. Te invito a seguir el canal y a acompañarnos en más viajes entre la sombra y la historia. Capítulo 1. Nacimiento en una Roma en guerra civil. Tiberio Claudio Nerón nació el 16 de noviembre del año 42 a.C., en una Roma que aún no conocía la paz. El asesinato de Julio César había abierto una herida que seguía sangrando, y la República se encontraba atrapada entre ambiciones personales, ejércitos enfrentados y un futuro incierto. Aquel año, los ejércitos de Marco Antonio y Octavio combatían contra los asesinos de César en Oriente. La guerra civil no era un recuerdo lejano, sino una realidad cotidiana. Roma vivía bajo el miedo, la propaganda y las proscripciones, mientras las familias aristocráticas trataban de sobrevivir alineándose con el bando correcto o huyendo a tiempo. Tiberio nació en el seno de una de las familias más antiguas y orgullosas de Roma, la gens Claudia. Su padre, Tiberio Claudio Nerón, era un aristócrata republicano convencido, enemigo declarado de los asesinos de César, pero también opositor del poder creciente de Octavio. Había servido como pretor y como comandante naval, y había tomado partido en las guerras civiles, una decisión que marcaría para siempre el destino de su familia. Su madre, Livia Drusila, pertenecía también a la nobleza romana. Inteligente, disciplinada y consciente de su posición, Livia estaba destinada a convertirse en una de las mujeres más influyentes de la historia de Roma, aunque en aquel momento no podía imaginar hasta qué punto su vida, y la de su hijo recién nacido, quedarían ligadas al poder supremo. El nacimiento de Tiberio no fue celebrado con fiestas ni augurios de grandeza. Fue un nacimiento marcado por la incertidumbre. Apenas unos meses después, la situación política se volvió insostenible para su familia. Su padre, perseguido por apoyar al bando equivocado en el conflicto, se vio obligado a abandonar Roma. La huida se convirtió en una cuestión de supervivencia. Con Tiberio aún en brazos, Livia y su esposo emprendieron un camino peligroso. Atravesaron Italia, buscaron refugio entre aliados y escaparon por poco de las represalias del nuevo poder triunfante. Durante estos primeros años, el niño conoció más el movimiento y el temor que la estabilidad de un hogar fijo.
Aquella infancia temprana, vivida entre desplazamientos forzados y tensiones políticas, dejó una huella profunda. Tiberio crecería sabiendo que el poder podía cambiar de manos en cualquier momento, y que la seguridad era siempre frágil. Roma no era para él un lugar de gloria, sino una ciudad peligrosa, capaz de elevar o destruir a una familia entera. Mientras los vencedores de la guerra civil se repartían el mundo romano, el futuro emperador aprendía, sin saberlo, la primera lección de su vida. En Roma, sobrevivir era tan importante como gobernar. Así comenzó la historia de Tiberio. No entre honores ni celebraciones, sino en medio del miedo, el exilio y la guerra. Capítulo 2. La herencia de los Claudios y el peso de su linaje. Tiberio no solo nació en un tiempo convulso, nació cargando un nombre que pesaba siglos. La gens Claudia era una de las familias más antiguas y orgullosas de Roma, conocida por su rigidez moral, su disciplina férrea y un carácter que muchos consideraban altivo y severo. Desde los primeros tiempos de la República, los Claudios habían ocupado magistraturas, comandado ejércitos y defendido una idea estricta del honor romano. Ese legado marcó al niño incluso antes de que pudiera comprenderlo. Su padre, Tiberio Claudio Nerón, representaba fielmente ese espíritu. Hombre de principios firmes, había elegido sus lealtades durante la guerra civil no por conveniencia, sino por convicción. Primero apoyó a Marco Antonio frente a los asesinos de César, y después se opuso al ascenso imparable de Octavio. Esa fidelidad a sus ideales le costó caro: persecución política, pérdida de influencia y el exilio forzado. Livia Drusila, su madre, pertenecía también a una familia noble, los libios drusos, conocidos por su habilidad política y su cercanía al poder popular. A diferencia de su esposo, Livia poseía una extraordinaria capacidad para adaptarse a los cambios del destino. Observaba, calculaba y esperaba. En silencio, aprendía a moverse en un mundo dominado por hombres armados y decisiones brutales. Durante los primeros años de Tiberio, la familia vivió lejos de Roma. No eran tiempos para exhibir orgullo ni reclamar honores. El apellido Claudio, que durante generaciones había abierto puertas, se había convertido en una carga peligrosa. Ser reconocido podía significar la muerte. En el año 39 a.C., tras la amnistía concedida por Octavio a muchos de sus antiguos enemigos, la familia pudo regresar finalmente a Roma. Tiberio tenía apenas 3 años. Para él, la ciudad no era todavía un símbolo de poder o grandeza, sino un lugar desconocido que debía ser aprendido desde cero. Fue entonces cuando el destino dio un giro decisivo. Octavio, el hombre que había derrotado a todos sus rivales y que pronto sería conocido como Augusto, fijó su atención en Livia. Su matrimonio con Tiberio Claudio Nerón fue disuelto, y Livia se convirtió en la esposa del futuro emperador. Para el niño, aquel cambio fue abrupto y silencioso. Su padre quedó relegado a un segundo plano y moriría pocos años después. Su madre pasó a formar parte del núcleo del poder romano. Y Tiberio, sin haberlo elegido, quedó integrado en la casa del hombre más poderoso de Roma. El peso del linaje Claudio se unió ahora al peso aún mayor de la casa de Augusto. Tiberio creció entre dos mundos: el de una familia orgullosa, austera y severa, y el de una nueva dinastía que aprendía a gobernar un imperio disfrazado aún de república. Ese conflicto entre deber y deseo, entre disciplina y ambición ajena, marcaría toda su vida. Capítulo 3. La infancia de un niño marcado por la huida y el exilio. Los primeros recuerdos de Tiberio no estuvieron ligados al esplendor de Roma, sino al movimiento constante y a la incertidumbre.
Antes de convertirse en el hijastro del hombre más poderoso del mundo, había sido un niño que aprendió pronto que la seguridad era frágil y que la política podía destruir hogares. Durante los años de huida, cuando su padre aún era considerado un enemigo del nuevo orden, la familia vivió dependiendo de la protección de aliados y de la rapidez para abandonar un lugar antes de ser alcanzados por las represalias. Livia cargó con su hijo en brazos mientras atravesaban territorios inseguros, aprendiendo a ocultarse y a sobrevivir en silencio. Cuando finalmente regresaron a Roma gracias a la amnistía de Octavio, la vida no recuperó de inmediato la normalidad. El niño fue introducido en un entorno extraño, dominado por protocolos, jerarquías y una tensión constante entre lo que se decía en público y lo que se decidía en privado. La separación de sus padres fue uno de los primeros golpes emocionales de su vida. Livia, aún joven, fue obligada a divorciarse para casarse con Octavio, una decisión dictada por la política y no por el afecto. Tiberio quedó bajo la tutela de su madre, pero su figura paterna se fue desdibujando hasta desaparecer con la muerte de su padre en el año 33 a.C. A partir de entonces, su mundo quedó definitivamente unido a la casa de Augusto. El niño creció observando el funcionamiento del poder desde dentro, pero sin participar plenamente de él. No era hijo del príncipe, no era heredero, y sin embargo vivía rodeado de expectativas que no había elegido. La educación de Tiberio fue rigurosa. Recibió formación en retórica, derecho, historia y disciplina militar, como correspondía a un joven de la aristocracia romana. Pero a diferencia de otros niños de su entorno, Tiberio mostró pronto un carácter reservado, reflexivo y poco inclinado a la ostentación. Mientras otros buscaban agradar y destacar, él aprendía a observar. La vida en la casa de Augusto le enseñó que la cercanía al poder no garantizaba seguridad, y que la caída podía ser tan rápida como el ascenso. Aquella infancia, marcada por el exilio, la pérdida del padre y la integración forzada en una nueva familia, moldeó a un hombre desconfiado, disciplinado y poco dado a las emociones públicas. Tiberio no crecería soñando con gobernar Roma, sino intentando sobrevivir a ella. Y sin saberlo aún, ese carácter silencioso y contenido sería tanto su mayor fortaleza como su condena. Capítulo 4. Livia y Augusto, el matrimonio que cambió su destino. El destino de Tiberio quedó sellado cuando su madre entró en la vida de Octavio. No fue una historia de amor nacida del azar, sino una unión marcada por la política, la ambición y la necesidad de estabilidad en una Roma exhausta por la guerra civil. En el año 38 a.C., Octavio conoció a Livia Drusila. Ella estaba casada y embarazada de su segundo hijo, Druso el mayor. Aún así, Octavio quedó profundamente impresionado por su inteligencia, su serenidad y su linaje. En una decisión que escandalizó a muchos, forzó el divorcio de Livia y se casó con ella apenas unos meses después del nacimiento de Druso. Para Tiberio, que tenía entonces 4 años, aquel matrimonio supuso una transformación total de su vida. Pasó de ser el hijo de un aristócrata derrotado a convertirse en el hijastro del hombre más poderoso de Roma. La casa en la que creció ya no era un refugio discreto, sino el centro del poder político del mundo romano. Augusto no fue un padre afectuoso. Gobernaba con distancia y calculaba cada gesto, incluso dentro de su propia familia. Sin embargo, se aseguró de que Tiberio y su hermano Druso recibieran la mejor educación posible. Ambos fueron preparados para el servicio al Estado, no para la comodidad personal. Livia, por su parte, se convirtió en el pilar silencioso del nuevo régimen. Desde las sombras, protegía a sus hijos,
Aconsejaba a su esposo y aprendía a manejar la compleja red de lealtades que sostenía el poder imperial. Para Tiberio, su madre fue una figura dominante, protectora, exigente y siempre consciente de la importancia del deber por encima del deseo. Durante estos años, Tiberio comenzó a comprender la naturaleza real del poder. Aprendió que las decisiones personales podían ser sacrificadas por el bien del Estado, y que los vínculos familiares estaban subordinados a la política. Aquella lección quedaría grabada en su carácter para siempre. Mientras Augusto consolidaba su posición como primer ciudadano de Roma, Tiberio crecía en un ambiente donde cada palabra podía tener consecuencias. Observaba, aprendía y se acostumbraba a la idea de que su vida no le pertenecía del todo. Aún no era heredero, ni siquiera una figura central del proyecto imperial. Pero el matrimonio de su madre con Augusto lo había colocado en la órbita del poder supremo. Y una vez dentro, ya no había marcha atrás. El niño que había huido de Roma ahora vivía en su corazón político. Y el imperio comenzaba, lentamente, a moldearlo. Capítulo 5. Educación, carácter y primeros signos de un hombre reservado. En la casa de Augusto, la infancia no era un tiempo de juegos, sino de preparación. Tiberio creció bajo la idea constante de que todo joven de sangre noble debía servir a Roma. No se le educó para el placer ni para la popularidad, sino para la disciplina y el deber. Su formación fue la propia de un aristócrata romano de alto rango. Estudió retórica, derecho, historia y filosofía, aprendiendo a expresarse con corrección y a comprender las leyes que regían la República, aunque ésta ya estuviera transformándose en algo nuevo. También recibió una intensa instrucción militar, esencial en una Roma donde el poder seguía dependiendo, en última instancia, de las legiones. Desde joven, Tiberio mostró una inteligencia seria y aplicada. No era brillante en el sentido teatral que tanto gustaba al pueblo romano, pero poseía una mente metódica, analítica y prudente. Hablaba poco, observaba mucho y evitaba exponerse innecesariamente. Estas cualidades, admirables en un general, serían malinterpretadas más tarde cuando ocupara el trono imperial. Su carácter contrastaba con el de otros jóvenes de su entorno. Mientras algunos buscaban el favor de Augusto mediante halagos o demostraciones públicas de entusiasmo, Tiberio mantenía una distancia respetuosa. No era un hombre de gestos grandilocuentes ni de palabras fáciles. Prefería el silencio al error, la cautela a la improvisación. Durante estos años, su relación con Augusto fue correcta pero fría. El príncipe lo valoraba por su seriedad y su capacidad, pero no lo veía aún como un posible sucesor. Para Augusto, la continuidad del régimen debía pasar por su propia sangre, no por el hijo de su esposa. Tiberio comprendió pronto esa realidad. Sabía que, pese a vivir en el centro del poder, ocupaba una posición secundaria. No era el favorito, ni el heredero, ni el símbolo del nuevo régimen. Esa conciencia lo empujó a volcarse aún más en el cumplimiento del deber, buscando reconocimiento no a través del afecto, sino del servicio. En esos años juveniles también comenzó a destacar físicamente. Alto, fuerte y resistente, poseía las cualidades necesarias para el mando militar. La guerra, más que la política, se perfilaba como el camino natural para su futuro. Así, mientras Roma avanzaba hacia una nueva era, Tiberio se formaba como un hombre de disciplina, control y resistencia emocional. Un carácter forjado no para agradar, sino para soportar el peso de responsabilidades que aún no sabía que acabarían cayendo sobre él. Capítulo 6. Primeras campañas militares y bautismo de guerra.
La vida pública de Tiberio comenzó allí donde muchos romanos forjaban su prestigio, en el campo de batalla. En una Roma donde el mando militar seguía siendo la base del poder político, las campañas eran el escenario natural para demostrar valor, disciplina y lealtad al Estado. A finales de la década del 20 a.C., Tiberio acompañó por primera vez a Augusto en expediciones militares. No fue enviado como figura decorativa, sino como oficial en formación, sometido a la misma dureza que cualquier otro comandante romano. Desde el inicio mostró resistencia física, capacidad de mando y una obediencia estricta a la cadena de autoridad. Su primera experiencia importante tuvo lugar en Hispania, donde aún persistían focos de resistencia contra el dominio romano. Allí aprendió la realidad de la guerra lejos de la propaganda. Largas marchas, disciplina férrea y castigos implacables para mantener el orden entre las tropas. Tiberio se adaptó rápidamente a ese entorno, ganándose el respeto de los soldados no por su cercanía, sino por su justicia y coherencia. Poco después, fue enviado a Germania, una de las regiones más peligrosas y difíciles de controlar para Roma. Los pueblos germánicos, dispersos y belicosos, no podían ser sometidos con facilidad. En ese territorio hostil, Tiberio demostró una habilidad estratégica notable. Evitaba enfrentamientos innecesarios, aseguraba las líneas de suministro y sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse. Estas campañas tempranas moldearon su visión de la guerra. A diferencia de otros generales que buscaban la gloria personal, Tiberio priorizaba la estabilidad y la seguridad a largo plazo. No perseguía victorias espectaculares, sino resultados duraderos. Esta forma de actuar, eficaz pero poco vistosa, reforzó su reputación entre los mandos militares, aunque no despertara entusiasmo popular. Durante estos años, Tiberio comenzó a destacar como uno de los mejores generales de su generación. Augusto lo observaba con creciente respeto, aunque todavía no como heredero. El joven comandante se estaba convirtiendo en una pieza clave del aparato militar del nuevo régimen. Al mismo tiempo, la guerra le ofrecía a Tiberio algo que la política romana no podía darle: un propósito claro. En el ejército, las reglas eran simples, la autoridad era directa y el mérito se medía en resultados. Allí, lejos de intrigas y ceremonias, encontraba una forma de vida que encajaba con su carácter. El bautismo de guerra había terminado, y Tiberio había demostrado que estaba preparado para mandar hombres, aunque aún no supiera que un día tendría que gobernar un imperio entero. Capítulo 7. El matrimonio con Vipsania, el único amor de su vida. En medio de campañas militares y deberes impuestos, Tiberio conoció una etapa breve pero decisiva de felicidad personal. No fue fruto de la ambición ni de la política imperial, sino de una unión sincera, poco habitual en las familias de la alta aristocracia romana. Tiberio se casó con Vipsania Agripina, hija de Marco Vipsanio Agripa, el general más cercano y leal a Augusto. El matrimonio, celebrado hacia el 20 a.C., unía a dos jóvenes educados en la disciplina romana, pero también creaba un vínculo entre dos de las figuras más importantes del nuevo régimen. A diferencia de muchas uniones aristocráticas, el matrimonio entre Tiberio y Vipsania fue auténtico. Las fuentes antiguas coinciden en que existió un afecto profundo entre ambos. Vipsania era discreta, respetuosa y ajena a las intrigas palaciegas. Con ella, Tiberio encontró un refugio emocional que nunca volvería a tener. De esta unión nació un hijo, Druso el joven, lo que parecía asegurar una vida familiar estable y un futuro claro dentro de la jerarquía romana. Durante un tiempo, Tiberio fue simplemente un general competente, esposo y padre, sin aspiraciones al poder supremo. Pero esa felicidad chocaba con los planes de Augusto.
El príncipe tenía un proyecto dinástico muy distinto. Su objetivo era asegurar la continuidad del régimen a través de su propia sangre, y para ello necesitaba reorganizar los matrimonios de su entorno más cercano. La existencia de un Tiberio feliz, unido a la hija de Agripa, no encajaba en ese diseño. Cuando Agripa murió en el 12 a.C., Augusto decidió actuar. Obligó a Tiberio a divorciarse de Vipsania, pese a la resistencia del propio Tiberio y al dolor evidente de ambos. Fue una orden directa, imposible de rechazar. El impacto fue devastador. Las fuentes relatan que Tiberio sufrió profundamente aquella separación. Años más tarde, cuando volvió a encontrarse con Vipsania en público, se dice que tuvo que ser apartado para evitar que la siguiera llorando, incapaz de ocultar su tristeza. Aquella ruptura marcó un antes y un después en su vida. Tiberio comprendió, de la forma más cruel, que su destino personal estaba subordinado por completo a los intereses del Estado y a la voluntad de Augusto. El amor no tenía lugar en la arquitectura del poder imperial. El matrimonio con Vipsania fue el único que eligió libremente, y también el único que perdió sin desearlo. A partir de ese momento, algo se quebró en su interior. El hombre disciplinado y obediente comenzó a cerrarse aún más, aprendiendo a reprimir emociones que, en Roma, podían convertirse en una debilidad peligrosa. Capítulo 8. El divorcio impuesto y el matrimonio con Julia la Mayor. Tras la muerte de Agripa, Augusto avanzó sin titubeos en su plan dinástico. Para asegurar la continuidad del régimen, necesitaba unir a Tiberio con su propia sangre. La decisión fue tan fría como irrevocable. Tiberio debía casarse con Julia la Mayor, hija de Augusto y viuda de Agripa. Tiberio no tuvo elección. Julia era todo lo contrario a Vipsania. Inteligente y carismática, pero también acostumbrada al lujo, a la admiración pública y a una libertad de costumbres que chocaba frontalmente con el carácter austero y reservado de Tiberio. El matrimonio, celebrado poco después del divorcio forzado, fue desde el principio una unión sin afecto. Para Tiberio, el golpe fue doble. No solo había sido separado del único amor de su vida, sino que ahora se veía obligado a compartir su intimidad con una mujer que no respetaba ni comprendía su forma de ser. Las fuentes antiguas coinciden en que la convivencia fue difícil desde el inicio. Julia despreciaba la severidad de Tiberio. Él, a su vez, rechazaba el comportamiento público y privado de Julia, cada vez más escandaloso para los estándares romanos. Las tensiones se hicieron evidentes incluso en la corte de Augusto, donde el matrimonio era visto más como una alianza política que como una familia real. Con el paso del tiempo, la situación se deterioró aún más. Julia mantuvo numerosas relaciones extramatrimoniales, algunas con hombres de gran influencia en Roma. Estos comportamientos no solo humillaban a Tiberio, sino que lo colocaban en una posición peligrosa. Cualquier escándalo familiar podía tener consecuencias políticas. A pesar de todo, Tiberio cumplió con su deber. No se rebeló, no protestó públicamente, no desafió la autoridad de Augusto. Soportó el matrimonio en silencio, como había aprendido a soportar tantas otras imposiciones de su vida. Pero el precio psicológico fue alto. La relación con Julia minó su equilibrio emocional y reforzó su tendencia al aislamiento. Cada día se sentía más ajeno a la vida social de Roma y más incómodo en el centro del poder. La casa imperial, lejos de ser un hogar, se convirtió en una prisión invisible. Para Augusto, el matrimonio era una pieza más de su proyecto político. Para Tiberio, fue la confirmación definitiva de que su vida personal había dejado de pertenecerle. Ese desgaste constante, silencioso y profundo,
lo empujaría pronto a tomar una decisión que desconcertaría a toda Roma: desaparecer voluntariamente del escenario político. Capítulo 9. Humillación, aislamiento y fracaso personal. El matrimonio con Julia no solo fue una carga privada, se convirtió en una humillación pública. En una Roma donde la reputación era un capital político, la conducta de la hija de Augusto dañaba cada día más la posición de Tiberio. Los rumores corrían por la ciudad, los nombres de los amantes se susurraban en los foros, y el silencio del marido era interpretado como debilidad o desprecio. Tiberio, fiel a su carácter, no reaccionó con escándalo. No levantó la voz ni buscó venganza. Permaneció en silencio. Pero ese silencio tenía un límite. La corte de Augusto era un lugar peligroso. Allí, cada gesto era observado y cada relación podía convertirse en un arma. Julia, lejos de moderarse, parecía desafiar abiertamente las normas morales que su propio padre defendía en público. Para Tiberio, aquello era insoportable, no solo por el deshonor, sino porque lo obligaba a vivir bajo una constante sospecha política. Al mismo tiempo, Augusto seguía promoviendo a otros posibles herederos. Sus nietos, Cayo y Lucio César, hijos de Julia y Agripa, crecían rodeados de honores y expectativas. Eran jóvenes, populares y presentados al pueblo como los futuros líderes de Roma. Frente a ellos, Tiberio aparecía como una figura secundaria, útil pero prescindible. Ese contraste fue devastador. Había servido fielmente en la guerra, había aceptado matrimonios impuestos y había sacrificado su felicidad personal, y aún así no era el elegido. En el centro del poder, Tiberio se sentía cada vez más solo. La presión se acumuló lentamente. El desprecio íntimo de su esposa, la frialdad calculada de Augusto y la admiración pública que recibían otros terminaron por quebrarlo. Tiberio comenzó a retraerse, a evitar la vida social, a buscar refugio en el estudio y en la distancia emocional. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a todos. En el año 6 a.C., en el momento en que su carrera parecía avanzar, Tiberio anunció su retirada voluntaria de la vida pública. Renunció a sus cargos y solicitó permiso para abandonar Roma. Oficialmente, alegó cansancio y deseo de tranquilidad. En realidad, huía de una existencia que se había vuelto insoportable. Para muchos, aquella retirada fue vista como un fracaso. Para otros, como una traición a sus deberes. Pero para Tiberio, fue un acto de supervivencia. Se alejaba de Roma sin saber que ese exilio voluntario no sería el final de su historia, sino el preludio de su regreso inevitable.